Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos discutir, conversar sobre diferentes temas de salud mental. Y cuidando nuestra salud mental, debemos reflexionar ahora que estamos cercanos a la Navidad, cómo hemos llevado este tiempo y cómo podríamos manejar aquellas pérdidas, de repente, aquellas metas que nos hemos hecho y que ahora nos toca reflexionar sobre ello. Por eso, este tema sobre duelo o manejo del duelo en Navidad es un tema que nos gustaría conversar con ustedes, con nuestro especialista, quien ya está con nosotros, Heine Panés, quien es psicoterapeuta, especialista individual y de pareja en adultos y a quien ya le damos la bienvenida. Heiner, muchísimo gusto tenerte Muchísimas en el gracias. programa y qué gusto poder compartir contigo y tu experiencia respecto al manejo del duelo. Muchas gracias por la invitación, Ali. Estoy encantado de poder estar acá en el programa y además poder compartir ese tema tan importante que nos toca Ah, justo en estas fechas. sobre todo, ¿no? Nosotros nos hacemos metas, nos hacemos ideas de logro hacia el fin de año, generalmente, ¿no? Y aparece que de pronto quizás evaluamos que no lo vamos a cumplir o que no lo hemos cumplido y aparece un sentimiento, ¿no? ¿Eso podríamos llamar duelo? Por favor, explícanos qué es el duelo. Bueno, efectivamente, el duelo hay que poder enfocarlo, ver de qué se trata, ¿no? Ujú. El duelo es esta respuesta, esta evaluación que nos hacemos ante la percepción de una pérdida importante, ¿sí? Pérdida de una persona o de una situación muy valiosa para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido cuando fallece o quizás cuando viajan, ¿no? Y no la vemos de repente por mucho tiempo. Vemos el caso de personas que han tenido que emigrar a otros países y de pronto, o acá mismo, ¿no? En nuestro país, internamente, cuando estamos frente a esta idea de que, o la situación que estamos viviendo sobre estos jóvenes, por ejemplo, que están estudiando en una universidad, o que su familia ya no está radicando en ese mismo lugar donde están estudiando, ¿no? Buscando una mejoría, ¿no? Un desarrollo, estudiar en un lugar un poco como esperan lograr algo más. Entonces se distancian de la familia. Otros por motivos laborales tienen que alejarse. Y muy comúnmente lo que vamos viendo, todos perdemos un ser querido en cierto momento de nuestra vida. Y eso también genera un gran dolor por el cual pasamos. Y ese dolor pasa por un proceso, el proceso de duelo, que pasan por varias emociones. Es un estado emocional, ¿no? Que dices tiene un proceso. Sí, ¿Cómo lo identificamos? muy bien, muy buena pregunta. Y es algo que hay que estar con mucho ojo para darnos cuenta un poco si esto no se puede deber quizás a una sola tristeza, ¿sí? Porque hay muchas emociones. Empecemos un poquito hablando rápidamente del duelo para que se pueda entender un poco qué consiste este proceso. Hacer un proceso de respuesta ante este evento de pérdida, pasamos por etapas, ¿no? Una etapa pronto de negación. Es decir, una negación muchas veces no intencional, no es que yo quiera negarme, sino que ese proceso de adaptación me cuesta primero entender que esta persona de repente ya no está conmigo. Ujú. Y por supuesto yo también veo que no estoy en la misma situación que antes. Me voy adaptando. Es una La negación, negación es como no aceptación. como no aceptación, Ajá. ¿sí? El segundo momento tiene que ver un poco con el enojo, porque empiezo a decir que es injusto que esté pasando por esto, ¿sí? Un tercer momento, una tercera etapa, que tiene que ver con una etapa que llamamos, en alguna literatura se encuentra como negociación, que es, sino, un proceso donde nos vamos dando cuenta que la situación es diferente a la que yo quisiera y la voy aceptando poco a poco, ¿sí? Ujú. Lo cual me lleva luego a un estado de muy profunda tristeza porque ya reconozco la pérdida. La tristeza es esta evaluación justamente de pérdida, ¿no? Pero es una etapa muy importante porque con esta etapa de tristeza, la emoción tristeza lo que nos ayuda no es mala, eso es un mito que la tristeza es algo que no debe pasar, al contrario, la tristeza tiene un propósito. Esta emoción es tan noble que lo que nos invita es a reflexionar para luego tomar acción.
Y eso es lo que viene en el siguiente momento, ¿no? Que ya es el cambio, el proceso de cambio y de aceptación de la nueva situación. Qué importante esto de hacerlo por fases y entenderlo por Mm, fases, ¿no? Porque asumo que muchas personas de pronto se han quedado en la primera fase, por decir, ¿no? O sea, de no aceptación y entonces no hacen un cambio, correcto, ¿no? correcto. Otras personas pueden ser que de alguna forma ya lo van entendiendo, Ujú, ¿no? Y están buscando alternativas, sí, ¿no? ¿Cómo esto y llevar a cabo, o sea, cómo desde el punto de vista del estado de ánimo, cómo repercute en nuestro estado de ánimo las personas que de pronto están en estas fases de duelo? muy bien. Hay diferentes manifestaciones, va a depender mucho de las personas, pero podemos decir algunas que uno podría darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, tiendo a alejarme de las personas, ¿sí? Puedo tener irritabilidad, ¿no? Puede haber cambios en el apetito, más sueño, pérdida de concentración, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de cambios que van a ocurrir en la persona. Por eso es importante tomar algunas medidas que puedan ayudarnos a sobrepasar o a manejar de mejor manera este duelo. A veces las personas comienzan a desinteresarse en algo y uno le pregunta qué es lo que pasa. Dice, no sé, me pasa simplemente, me siento mal, ¿no? Es de repente que está en esa fase todavía de no Sí, aceptación. sí, correcto, ¿no? Es un estado muchas veces que a veces no somos conscientes, pero las personas notan, oye, te noto cambiado, Ujú, ¿no? ¿Qué ha pasado? Está más callada, está más callado, ¿sí? O también a veces nos damos cuenta en cuestiones como, por ejemplo, empiezo a distraerme mucho en el trabajo ujú. o en los estudios, por ejemplo, empiezan a bajar mis notas, ¿no? Ya no tengo ganas de salir como antes, pierdo el placer por las cosas que hacía. Hay una serie de cambios. Este proceso propio se da en cualquier momento, ¿no? Sí, Pero según la experiencia, según lo que se suele ver, resulta que se hace mucho más intenso, más frecuente, si se quiere decir, en las etapas finales del año, como por ejemplo, cercanas a la Navidad. ¿Es así, Einer? bueno, hay datos que nos pueden confirmar justamente de que hay ciertas fechas que son muy sensibles, donde movilizan mucho a las personas, Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Cuando no tienen a su mamá cerca o ha fallecido, la recuerdan, la nostalgia, y por supuesto la Navidad, una fecha que la pasamos muy cerca, ¿no? Porque en la Navidad hay una expectativa muy grande de reunión familiar, ¿no? De estas costumbres que compartimos nosotros en casa, ¿no? De estar todos juntos en familia, de estar en alegría, ¿no? De en unión, y de pronto me doy cuenta que no está mi papá, no está mi mamá, no está mi familiar, mi esposo, mi esposa, mi pareja o mis hijos ya no están conmigo. Entonces, es un proceso que nos invita a tener que reflexionar de cómo debo enfrentar esa situación donde ya lo veo diferente como otras oportunidades. Y para no, justamente, mejor dicho, manejar mejor esta situación que estamos en este proceso de separación o de Y pérdida. podríamos decir que es una etapa que se va uno como resumiendo lo que hizo durante el año y Ah, reflexionando, bueno, quizás me llegó, ya se acabó el año y, ¿no? es una Podría un ser. buen alcance porque no solamente hablamos de la fecha de Navidad que viene como tal, sino socialmente es una fecha donde el cierre del año, ¿no? Ya por las fiestas de cambio del año nuevo y todo eso, mucha gente tiene esta mirada de qué es lo que he hecho, cómo me ha ido este año y mis propósitos para el próximo año, por supuesto, ¿no? Y a veces también se junto con la pérdida y nostalgia, la evaluación de que de repente no he logrado como esperaba las cosas o quizás este año evalúo que no me ha ido tan bien como en otros. Ujú. Sí, Hace un momento, Heiner, nos decías que para las personas pueden ser diferentes, ¿no? Porque de pronto, dependiendo su rasgo de personalidad o cómo suelen tomar las cosas, ¿no? Estas diferencias podrían ser, digamos, significativas para su estado mental. es una pregunta clave y que es fundamental que nos demos cuenta todas las personas, sobre todo los que nos están oyendo, viviendo en estos momentos, puedan tener esto presente. Había un estoico, un griego muy antiguo, que decía, las personas no se perturban por aquello que les sucede, Ujú. sino de cómo interpretan lo que les sucede. Eso es lo que nos lleva a poder reflexionar y a concluir de que
tal vez las cosas que vivimos no las podemos controlar. La mayoría de cosas no dependen de nosotros. Pero lo que sí depende de nosotros es cómo evaluamos lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo Cómo interpretamos? lo analizamos, ¿Cómo lo cómo lo analizamos? interpretamos, cómo pensamos las cosas que estamos viviendo. Porque según la forma como yo pienso, me voy a sentir. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, para dar justamente un ejemplo del proceso de duelo, cuando muere, y esto pasa en la consulta y podemos inclusive conversar con muchas personas con las que hemos podido socialmente compartir esto, cuando muere un ser querido, por ejemplo un padre o una madre, no todos los hijos pasan por las mismas emociones. Por ejemplo, una persona puede pensar, he perdido al ser más importante en mi vida y lógicamente voy a sentir tristeza. Tal vez otra persona en ese momento piense, es injusto lo que me está pasando. Y ese contenido evaluativo, ese pensamiento me lleva más bien a enojarme, a estar irritable. Y de repente otra persona puede pensar, tal vez yo no sé qué va a pasar en el futuro. Y sienta miedo. O sea, la manera como pensamos genera cómo lo vamos a sentir. Por eso, si en estas fechas que se viene algo tan importante como la Navidad, donde hay una serie de expectativas que se tienen internamente construidas y no tenemos a las personas que queremos, por ejemplo, cerca, hay que cuidar justamente nuestro estado emocional, empezando por cómo tomamos las cosas, cómo evaluamos las cosas, cómo interpretamos lo que estamos viviendo y darle un significado que realmente nos importe y nos ayude en estas fechas. Nos ayude a sentirnos mejor o a buscar nuestro bienestar, Correcto. ¿no? Y esto nos lleva a la situación de, dependiendo cómo nosotros tomemos la pérdida, ¿no? A plantearnos también una nueva situación, un camino hacia el cambio o de repente un camino a nuevas metas, ¿no? Tenemos la oportunidad de poder de repente orientar a las personas que se están haciendo en este momento esa reflexión, ¿no? Están seguras, ya estamos a puertas de término del año, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy? ¿No? Sí. ¿Qué recomendaciones haríamos en ese sentido o estrategias más que recomendaciones, ¿no? Bien, hagamos algunas acciones que nos puedan ayudar. Lo primero es, busca tener una actividad en estas fiestas navideñas. Busca la manera de compartir y estar con gente en la Navidad. Esto, aunque algunas personas digan, pero ¿cómo? Qué incómodo, voy a estar en un estado anímico diferente. Necesitamos estar acompañados. Necesitamos tener una mente activa, ¿sí? Ponernos un propósito para ese día. Otra medida que es importante, que hablábamos hace un momento, que tiene que ver con el tema de pensar, es identifica qué estás pensando. Es decir, ¿qué significado le estás dando a esta pérdida de este ser querido? Porque si yo pienso en la muerte como algo únicamente negativo y no que me lleve más bien a honrar a mi ser querido, ¿cómo me hubiera querido, cómo quisiera mi ser querido verme en estos momentos a su lado? Entonces, ese significado nos transforma hacia una actitud, por ejemplo, ya compartiendo algo personal, por ejemplo, un ser querido ha fallecido muy cercano. Y en estos momentos, pues evidentemente entra la tristeza, la nostalgia, ¿no? En estas fechas, por todo lo que significa. Pero una pregunta que me hago y también se han hecho muchos de mis pacientes, por ejemplo, nos hacemos en ese momento que nos ayuda, es ¿cómo le gustaría a esta persona maravillosa que vivió conmigo verme en estos momentos? ¿Cómo proyecta? Sí, ¿no? Y eso es honrar la memoria del ser querido. Y qué felicidad honrarla, ¿sí? Es otra medida. La tercera tiene que ver con actividades de preparación. Por ejemplo, en el día o antes de la fecha, del momento, perdón, de las fiestas, de celebración de las fiestas, es importante que uno también tenga una agenda de atención en las cosas que le gustan, que quiere hacer, que disfruta, ¿no? Muy importante acá es el movimiento. Naux decía que la cura para la depresión es el movimiento. Entonces, la camina, activación, muévete, toma acción, ¿sí? Es algo curioso, pero mientras más nos deprimimos, menos ganas tenemos de hacer las cosas. Y eso vuelve un círculo. Antes de que nos des otra estrategia, lo que señalabas me hacía reflexionar sobre que a veces dejamos de hacer las cosas, ¿no? Es decir, procrastinamos, pero entendemos a veces que es procrastinar en actividades. Sin embargo, la procrastinación, o el dejar de hacer las cosas, también son en las interacciones sociales, ¿no?
Por ejemplo, dejar de ver a personas queridas, visitar, acciones que de repente hemos dejado de hacer. ¿Eso podría ayudar? Sí, naturalmente, indudablemente, eso va a ayudar muchísimo. A veces, esto quiero decirlo en palabras muy sencillas, eh, creemos que somos el centro del universo. Ujú. Y como decía el humanismo, un enfoque, pero con la justa somos el centro de nuestro propio universo. Esto es alguna noticia muy importante porque necesitamos de, de estar vinculados con otras personas. Nos ayuda, nuestra mente a veces está cargada con tantas cosas y entrar a conversar con otras personas es como imaginamos que en nuestra cabeza está llena de agua Ujú. y a medida que vamos hablando, todo el agua va saliendo y esto se va liberando. ¿Sí? Entonces es muy importante fortalecer nuestros vínculos, amistades, seres queridos. Y ya me dices, estoy fuera de mi país, ok, pero haz una videollamada. Hoy que tenemos tantas Tenemos tantas oportunidades, ¿no? oportunidades. Conversa con los nuevos vecinos que tienes cerca. ¿Sí? Hazte cercano de donde estás trabajando y reúnete a estas fiestas, aunque sea, tómate un chocolate, Ujú, haz una pequeña cena, ujú. pero mantente activo. Ahí está la situación, ¿no? Decimos, haz esto, puedes hacer el otro, pero de repente la persona diría, ¿y para qué? ¿En qué me va a servir? ¿No? Eso de mantenerme activo, ¿cómo me ayuda? Decía hace un momento que Nauk señalaba justamente que la cura para la depresión es el movimiento. Ujú. El movimiento entendido como tomar acción constantemente, ¿no? Porque eso va a generar un cambio en nuestro organismo y este cambio en nuestro organismo generan emociones y al estar nosotros observando qué estamos haciendo, nuestra evaluación de capacidad aumenta y eso repercute nuevamente en nuestro estado de bienestar. Entonces es muy importante que hagamos eso. Ahora, hablamos hace un momento de estrategias y quería centrarme de repente en una, si me permites, Claro. que es importantísimo, ¿no? Acerca de nuestros pensamientos. Cuando estamos en estas fechas, nos invaden una serie de pensamientos. Y solamente quiero dar este alcance como una medida, digamos, práctica para que nos pueda ayudar un poco a encontrar emociones más saludables. Ok. Si decimos que los pensamientos generan las emociones y las emociones generan conductas, entonces va a ser muy importante que identifiquemos si estos pensamientos son o no saludables. Bueno, para eso yo les voy a compartir lo siguiente, ¿no? Una de las formas de poder primero diferenciar nuestros pensamientos es que nuestros pensamientos se pueden basar en los hechos Ujú. y en las interpretaciones. Bueno, hay varios autores que señalan, por ejemplo, que somos 70% subjetivos. Entonces ya podemos decir más o menos que la naturaleza de los pensamientos, la cantidad de pensamientos que tenemos, Más es por principalmente más por nuestros interpretaciones. pensamientos. Ujú. Si el 70% de nuestros pensamientos se basan en interpretaciones, la pregunta sería, dado que los pensamientos generan emociones, Ujú. Y aquí, estas de repente, emociones, si me sí, permites, simplemente, dadas las ideas que aparecen, sí, ¿no? Comienzan a hacernos sentir algo. por supuesto, Esa es la exacto, situación, ¿no? exactamente, ¿no? Dado que las ideas y nuestros pensamientos nos generan emociones, y el 70% son principalmente de interpretaciones, entonces mis emociones se basan en cosas reales o más interpretativas. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que digamos acá todos juntos, mis emociones se basan principalmente de mis interpretaciones, de las cosas que yo imagino, no las que están pasando. Entonces, luego digo, estoy cargado emocionalmente. Sí, pero fíjate que hay una buena noticia. Identifica tus pensamientos y transfórmalos. Porque si tú empiezas a identificar y basarte en los principales, que son los que están basados en hechos, en cosas reales, tus emociones empezarán a centrarse de manera más objetiva. Entonces, en estas fiestas, yo lo que les pido a todos, es de que si esto que estás pensando te es útil para tu bienestar, cultívalo. ¿Sí? Cultívalo porque eso te va a ayudar a seguir avanzando. Pero si sientes que no te ayuda, te planteo que de pronto des tu mirada hacia algo que te genere más bienestar. ¿Sí? Eso es muy importante. Identifica qué estás pensando y si ese significado se basa en un hecho o en algo que simplemente estás imaginando. Porque ya bastantes cosas estamos pasando y que tenemos que lidiar, que son las cosas reales.
como para encima cargarle con cositas inventadas nuestras, que va a ser muy difícil cargar esta mochila en el camino. Claro, y acá señalaste algo importante, cargamos nosotros ideas, ¿no? Pero así como podemos cargar ideas que de pronto aparecen y no son muy saludables, podemos cargar ideas positivas en estas fiestas, ¿no? O sea, ideas que nos van a ayudar a sentirnos mejor y al mismo tiempo actuar de una manera más agradable, Así ¿no? es. Entonces, ¿cómo entonces salimos de esto? Bueno, entendiendo primero que el duelo es un proceso, lo que les pido por favor a todos es que primero no te critiques por sentirte así. Muy bien. ¿Sí? El criticarnos genera una lucha constante que más que ayudarnos hace que encima de que estamos pasando por esas emociones aparezcan nuevas emociones que van a cargar más el camino. Aceptemos que es difícil lo que estamos pasando y que esas emociones son lógicas en el sentido de que a medida que yo transitando por una pérdida van a surgir. Eso va a ayudar muchísimo. Eso transforma entonces esta crítica en aceptar. Aceptar no significa que seamos, digamos, que permitamos simplemente que el dolor esté. No. Lo que busco con aceptar es que primero el que acepta es que se da cuenta que está pasando por algo. Entonces cuando alguien acepta que está pasando por algo, ya no lucha contra eso, es más fácil luego trabajarlo. Okay. Como le digo a muchos clientes, no se puede transformar algo cuando no se conoce qué es ese algo, ¿no? Si yo no sé si estoy triste o lucho contra eso y no sé qué significa esa tristeza para mí, entonces ¿qué voy a reflexionar? Claro, no tienes en qué cambiar. Correcto, entonces eso es algo muy importante y quisiera compartirlo. Heiner, nos gustaría que nos dejes un último mensaje, ¿no? Para las personas que estoy segura van a escuchar ello y van a decir, entonces ahora sí, en esta Navidad voy a poner otra cara. Que te permitas ser quien quieres ser en bienestar. Eso significa, ojo, no es una careta, no es una actuación, es chamba, es trabajo. Pero es un trabajo que te va a ayudar a ti a mantenerte en equilibrio. Las cosas que van a pasar, de repente no son de tu agrado, pero recuerda esto, o sea, el mundo no está hecho para cumplir lo que nuestra mente dice, sino más parte del siguiente presupuesto, ¿no? Si lo que yo pienso es como deberían ser las cosas, y solamente en Perú, que somos 33 millones de peruanos, ¿a quién le haría caso a la vida entonces? Claro. Pero lo que sí es importante es que te adaptes pronto a los cambios que van surgiendo, porque la vida es constante en el cambio. En ese sentido, elige bien qué te conviene pensar y toma acción, porque lo que importa más que las intenciones es lo que haces. No solamente quiero ser un buen hermano, un buen papá, un buen hijo. No, tomo acción y así tengo con evidencias de lo que bueno que estoy siendo. Entonces en estas fiestas, busca estar acompañado, busca honrar a tus seres queridos, busca cuidar tus pensamientos para generar buenas emociones y sobre todo haz movimiento, camina, sal, disfruta, haz las acciones que tú consideras que van a ser buenas y que te generan placer. Prepárate para ese día. Muchísimas gracias, Heiner. Nos has dejado un bonito mensaje. Muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad con Heiner Panés ver cuál es la importancia que tiene la valoración que le damos a nuestras reflexiones, especialmente en estos tiempos cercanos a la Navidad, en busca de un bienestar psicológico. Muchísimas gracias. Continúanos viendo por nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.